Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. That we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all right. ¡Cuidado! 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 ¿Ok? ¡Ok! ¡There's one woman! ¡There's one woman! Yo, vamos a ver, yo no solamente no entiendo las críticas, sino que creo sinceramente que cuando se está primero en alta mar con unas embarcaciones de la misma dimensión, con más embarcaciones por parte de los que intentaban abordar el barco que por parte de los que trataban de cumplir esa orden de que no se pusiese en riesgo la seguridad del barco y su propia operación, creo que es pura proporcionalidad. Confiábamos que podíamos convencer a Rosa Díez de lo que hasta la fecha, o hasta hace muy pocos meses, nunca había creído ni confiado. Pero les debo reconocer que hoy les debo dar la razón a aquellos que nos decían hace mucho tiempo: Rosa Díez y su equipo nunca querrá un pacto y nunca querrá llegar a un acuerdo con Ciudadanos. Ciudadanos hoy confirmamos que ha roto abruptamente de manera unilateral y prematura las negociaciones que estábamos manteniendo, cosa que se produjo cuando hace unos días, saltándose los cauces que habíamos establecido para negociar, pues lanzó una oferta maximalista. Señoras y señores, lejos de ser el problema, la política es parte de la solución, y se lo dice alguien que lleva más de 30 y tantos años en la vida política y que está enormemente orgulloso de ser un dirigente político. És difícil d'entendre que quan un país intenta escoltar la seva gent, que la gent participi i que sigui a través de les urnes, el resultat sigui que actua la Fiscalia i els tribunals. Today, precisely, is the third anniversary of the victory of the Popular Party in Spain. 3 years ago, today, the Popular Party came into power, and in a moment when political leadership is most needed, we have a hidden president and a government without leadership and project. Amigos, muy buenos días, bienvenidos a la cafetera de radiocable.com. Por fin es fin de semana. Y hoy vamos a hacer un especial de 30 minutos sobre el fallecimiento de la duquesa de Alba. Que no, que cachondo es el Berlín, ¿eh? Podría ser, pero... No, tenemos un montón de cosas de las que hablar y esa no está precisamente en la agenda. Pero sí vais a descubrir que están las portadas de todos los periódicos impresos. Apenas se está ocupando, sin embargo, espacio en los digitales. Hay dos dimensiones, dos mundos. En uno está el establishment, está el mainstream, los periódicos de los kioscos, y después está la realidad. Esto es como una especie de gran Matrix. Bueno, pero a lo largo de este programa vamos a ver también en qué temperatura se sitúan nuestros ciudadanos, el termómetro de nuestros ciudadanos, y hoy además nos van a ayudar a entender la realidad nuestro grupo diario de encuestas, nuestro CIS particular, Javier Crae, Tito No al TIP, Caque Rodríguez, Celemín, Manolo Cas, En la Tele, Diego Martínez, Dime Radio, Anela, Sonia Ballesteros, Vladimir,
Ricardo Ibarra, Fran Pomares, PSV, Anxo X, Virginia Rodríguez, Daniel Beato, a todos. Muchísimas gracias por la compañía. El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis no es ecológica, es política. El hombre no gobierna hoy las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado lo gobiernan al hombre. Radiocable.com. Conectamos con el barco de Greenpeace retenido en Arrecife, el Arctic Sunrise. Pablo Acatoli, muy buenos días. Buenos días. Bueno, Pablo Acatoli es activista de Greenpeace, participó en la acción contra las prospecciones de Repsol, la que fue impedida por el ejército. Pablo, tú ibas en la misma barca que iba Matilde, la activista herida, ¿verdad? Sí, tal cual. Nosotros salimos con 3 lanchas y bueno, teníamos 2 lanchas con activistas, y una con los medios de prensa, y yo estaba precisamente en la misma lancha en la que estaba Matilde. ¿Y cómo recuerdas cómo fue la situación? Porque he visto, por las imágenes que habéis difundido, las barcas llegan a abalanzarse, se suben encima de vuestra barca. ¿Cómo recuerdas lo más preciso que puedas este momento? Bueno, eso lamentablemente resultó todo tan rápido que yo casi ni tuve tiempo de reaccionar. Eso fue de un segundo a otro. Vemos que se acerca la lancha esta que se quedó a un costado nuestro, y la lancha que se termina montando en la popa de la lancha donde estábamos Matilde y yo, apareció de la nada. Ellos no se llevan en el video, pero primero es como que viene un fuera de control. Primero colisionan contra la banda del buque perforador, y con la energía que le queda terminan siguen avanzando y terminan montándose en la popa de nuestra lancha. En el medio estaba el arco radar, que es como un armazón que está en la popa de nuestra lancha. Lo destruyeron, eso quedó completamente torcido, metido para adentro, y bueno, y ahí es donde le terminan pegando a Matilde con el mismo peso, con el casco de gomón. No sé bien cómo se cae porque no llegué a observar en el momento en que ella se cae. A mí, de hecho, me avisa uno de los activistas que estaban en la misma lancha, me dice, hay alguien que se cayó al agua. Y en ese momento yo empiezo a buscar, no veía a nadie, y después al segundo siguiente escucho que los gritos de Matilde, que no entendía qué había pasado, y se escuchaban los gritos así desesperantes de ella, y bueno, todo así muy difícil de reaccionar o qué llegar a hacer, porque estaba por un lado teníamos la lancha de la Armada que estaba arriba de nuestra lancha, estaba hundiéndonos, porque con el mismo peso la popa estaba marcando cada vez más agua. Estaban además trabados con nuestra lancha, o sea, yo tuve que usar un cuchillo para cortar una parte del pontón de la lancha española, porque si no nosotros nos hundíamos, y por el mismo peso de la lancha, porque por todo el agua estábamos embarcando. Y en el medio también estaba Matilde en el agua, que no podíamos hacer nada, porque tampoco nos podíamos tirar al agua nosotros, porque cualquier persona que se cae al agua es un riesgo, o sea, cuando alguien se cae al agua hay que rescatarlo estando todos a bordo. Bueno, ahí en ese momento, por suerte, como entre comillas, la Armada Española había decidido mandar a un nadador dentro de su lancha, pero con ese nadador ellos se tiraron al agua, la rescataron, y creo que si no había nadador no sé qué pasaba, porque además ella como se terminó cortando con la hélice, no sé si tenía la pierna como atorada, se podría decir, en la hélice de la lancha española. Dice el ejército que desobedecisteis las órdenes de retiraros de la zona y así justifican la actuación. Tú llevas años como tripulantes. ¿Tú habías visto una actuación tan agresiva alguna vez en el mar? La verdad es que no, esto está totalmente fuera de lugar. O sea, ni siquiera en Rusia, que yo eso no lo llegué a presenciar, pero sí me han contado mis compañeros que estuvieron ahí el año pasado, que es totalmente fuera de lugar. O sea, nosotros somos una organización pacifista y nunca reaccionamos en forma violenta, ni tampoco tenemos no usamos ningún medio que pueda representar un riesgo para cualquier persona contra la cual estamos protestando, persona o empresa. Y lamentablemente, bueno, ellos decidieron actuar de esta manera como si fuésemos piratas, cuando en verdad lo único que teníamos planeado hacer era desplegar una pancarta. La verdad que, por eso digo, que totalmente desproporcionado, no
ni siquiera en Rusia pasó así, o sea, en Rusia simplemente la Armada rusa, o bueno, la Guardia Costera de Rusia, decidió sacarlos del lugar, pero usando métodos no tan violentos. Esto la verdad que no tiene ni pies ni cabeza la violencia que aplicaron. ¿Sabes que el ejército mintió al principio diciendo que no habían atacado vuestras barcas? Mintió después diciendo que el activista se había herido con las hélices de Greenpeace. El ministro español además presumió ayer de que les agradecisteis que el ejército fuera quien rescatara a la activista herida. Vamos, que según el ministro tenéis que dar las gracias, y yo te pido una valoración sobre estas palabras. ¿Qué te parecen? No, bueno, no, totalmente fuera de lugar de todo lo que hicieron, todo lo que dijeron. O sea, ellos se quieren cubrir de este error que cometieron. La verdad que podría haber sido una tragedia. Yo ya he contado a otros medios que fue algo con suerte todo lo que pasó, porque podría haber perfectamente estado sentados otros activistas ahí en la popa, porque tenemos asientos en esta lancha que son para que gente que se quede ubicada en ese lugar, y la verdad que si hubiesen lastimado seriamente a alguien, o sea, o más seriamente, no sé si hubiesen podido decir todas estas sartas de mentiras que estuvieron diciendo. Ellos, o sea, se quieren cubrir seguro, pero bueno, ya se mostró con los videos que todo lo que dijeron son todas mentiras, y bueno, lamentablemente todo lo que están haciendo, bueno, lo único que hacen es demostrar que están apoyando, el gobierno está apoyando a Repsol, y simplemente eso, parece que la empresa puede manipular al gobierno de la manera que quiera, y por eso quieren, se las arreglan de esa manera para controlar a cualquier persona que se manifieste contra de ellos. Pero habéis conseguido que se ponga el foco en una actividad con tanto riesgo como la de las prospecciones petrolíferas. Pero tú eres activista de Greenpeace, ¿no te sorprende la capacidad del ser humano para destrozar el planeta? Sí, es como que en cierta manera muchas veces me cuestiono y no entiendo, y me sorprende, sí, las cosas que se llegan a hacer. O sea, entiendo un poco que quizás por el dinero mucha gente directamente mira a un costado y continúa con su actividad, por más que contaminante o por más destructiva que sea hacia el medio ambiente. Pero sí, en ciertas cosas que en general somos nosotros cuando protestamos por algo, son crímenes ambientales contra los que protestamos, que son crímenes ambientales que son realmente serios. Pues Pablo Acatoli, muchísimas gracias por atendernos a bordo del Arctic Sunrise. Pablo, muy buenos días y muy buena suerte. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por difundir todo lo que estamos haciendo, y bueno, ojalá que salga adelante esta campaña y que se pare la locura de la perforación que quiere llevar a cabo Repsol. Radiocable.com. El modelo de desarrollo y de consumo es el actual de las sociedades ricas. Me hago esta pregunta: ¿qué le pasaría a este planeta si los hindúes tuvieran la misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes? En fin, yo es que me indigno cuando escucho la historia, porque después de haber visto los vídeos con una cierta definición, es bastante impactante la forma en la que la Armada Española abordó a los activistas de Greenpeace, y lo peor de todo, la suerte de justificaciones, de descalificaciones, de burlas que lanzó después el ministro. Pero como aquí en este país de pandereta no pasa absolutamente nada, pues, en fin, es una cosa absolutamente lamentable. Bueno, en todo caso, hoy es 21 de noviembre de 2014, es viernes, y abrimos una página del cuaderno de bitácora. Es que estoy viendo y esto lo tenemos que comentar, estoy viendo un artículo que publica Mariano Rajoy hoy en el periódico El Mundo. Sabéis que se han cumplido ya 3 años de gobierno de Mariano Rajoy. Dice el presidente en el periódico El Mundo que ya podemos decir sin temor a equivocarnos que esta legislatura va a terminar mejor que como empezó, que vamos a pasar del agujero negro de la recesión a un horizonte de recuperación consolidada, que la España de 2015, dice, en definitiva, va a ser mucho mejor que la España de 2011. Yo tendría cuidado con los augurios, porque el señor Zapatero tuvo una mala experiencia con aquello de augurar que el año que viene
sería mejor que el año en curso. Pero bueno, en todo caso, Rajoy no habla de pobreza infantil. 1 de cada 3 niños en España vive al borde de la pobreza o de la exclusión social. Son 3 millones y nadie parece verlos. Y eso por no hablar del paro, de la precariedad laboral, de los recortes en sanidad, en educación, en derechos sociales, la ley Mordaza, la inmigración. En definitiva, como dice Rajoy, la España de 2015 va a ser mucho mejor que la España de 2011. Pues eso, bienvenidos a Matrix. Matrix nos rodea, está por todas partes, incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. Es que es absolutamente increíble porque dices, si por lo menos la propaganda no tuviese efecto, pero como, claro, uno abre hoy todas las portadas de la prensa nacional, de la prensa impresa, y se encuentra en los kioscos con que estamos absolutamente invadidos por las noticias para el entretenimiento, pues eso, para alimentar las... Bueno, ¿qué os voy a contar a vosotros que no sepáis? Estás escuchando La Cafetera. Por lo menos formamos parte de una resistencia que ya no se cree estas cosas, o que tiene espíritu crítico ante algunas cosas. Pero hoy tenemos una sesión especial, os iba a decir, fijaos que yo pretendía evitar en lo posible el asunto de la duquesa de Alba, que es un asunto que no me parece que sea relevante para la que está cayendo en este planeta, salvo más allá para su familia, que entiendo que tiene, como es natural, sus propias. Pero claro, abro sus propias características, sus propias, en fin, su situación de... Pero abro las páginas de los periódicos, abro las portadas, las hemos colocado sobre la mesa con los cafés, nos juntamos aquí a desayunar y claro, uno cuando ve toda esta perspectiva, pues... El ABC, adiós a la duquesa de todos. Fallece en Sevilla a los 88 años Cayetana Fitz-James Stuart, duquesa de Alba, la mujer con más títulos nobiliarios del mundo. Tercera del duque de Huéscar, heredero del ducado de Alba de Tormes. Por si necesitabais una leccioncita de historia. Esa es la portada del ABC, pero la portada de La Razón tampoco se queda atrás. Grande. Una foto de Cayetana de Alba y pone grande, así, en rojo. ¡Pum! Delante. Grande. Cayetana de Alba, 1926-2014. Editorial y cuadernillo central de 24 páginas. 24 páginas. Medio bosque. En pequeñito tiene 2 noticias menores. Nada, España repatria a una doctora que se pinchó con una aguja al atender a un enfermo de ébola. Casi nada. Volvemos a empezar otra vez con la historia del ébola en nuestro país. Y más dispuso de fondos públicos en cuantía indeterminada para desobedecer al Constitucional. Dice el periódico La Razón, pero eso abajo, que la noticia destacada para el periódico hoy es Cayetana de Alba. Gonna do everything you say. Shut my eyes, look the other way as you blatantly take my life away from me. Gonna follow the rules you made for me. Gonna like the music you played for me. If you say I gotta be home by 10, I will. Veo acerca del comentario sobre los 3 años de gobierno de Rajoy. Dice Virginia, 3 años de pesadilla y cada persona con realidades tan distintas y otros en el país, algunos en el país de las maravillas. Caque Rodríguez dice, soy pequeño, dice, pero le da una colleja al señor Rajoy. Dice, ni ve, ni mira, ni oye, ni quiere ver la
otra película que no es la suya. Dice Javier Crae, dice que la España que ve Rajoy deliberadamente es distinta a la que cualquiera puede ver en la calle. Dice Tito, 1 de cada 3 currantes españoles cobra menos que el salario mínimo. Gracias, Mariano, también por los 5 millones de parados. Y Fran Pomares dice, aunque fuera verdad lo que dice Mariano Rajoy, que no lo es, dice, ¿cuál ha sido el coste? Y cuando decía, digo, es verdad que solo el número de páginas que le han dedicado los periódicos ha terminado con la mitad del bosque de este país, con lo que le dedican hoy a la duquesa de Alba. Dice Monse Gómez, dice, sí, medio bosque para la latifundista Alba. Y claro, Fran Pomares, Fran Pomares es periodista y entonces conoce esto. Dice, es que hay que dar salida a los suplementos que llevan hechos años en los cajones de las redacciones a la espera de óbito. Y cuando llegan días así, luego, hoy voy a ser un poco cruel con la profesión, porque luego hoy y ayer fue el día grande de una parte de esta profesión que no se siente cómodo además con las informaciones de dramas, de actualidad, de la política, de lo que sucede en Somalia. Eso no les gusta, ¿no? Pero ayer, cuando fallece la duquesa de Alba, veías el día grande de algunos que hacían esas conexiones en directo, que estaban hinchados porque también ha pasado por aquí el duque de... Que decías, por Dios, ¿pero qué le ha pasado a esta profesión? Y es también a lo que dedica su imagen de portada el periódico El Mundo, eso sí, con una ilustración de Ricardo. Dice, la duquesa más libre, Sevilla se vuelca en la despedida de Cayetana Fitz-James Stuart, la aristócrata con más títulos de la nobleza española, que falleció con 88 años. Dice, ha tardado 88 años y 237 días, pero este momento tenía que llegarle a aquella niña nacida el 28 de marzo de 1926 en el Palacio de Liria de Madrid. Pues eso. La verdad es que no conozco a Eduardo del Campo y seguramente es un tipo estupendo, pero atentos al texto. La guadaña que, según avisaban escritores medievales y pintores barrocos, iguala a reyes y a vasallos, a terratenientes y a sin tierra, a hacendados y a desahuciados, igualar, cuando una es una duquesa de Alba 14 veces grande de España, la aristócrata con más títulos del mundo y un icono nacional, hasta en el adiós debe ser más. Señor, llévame a mí también. Dice Celemín, Frampo te envía mensajes ya, a través mío, pero hacedlos vosotros, no los crucemos. Dice Celemín, dice, esperemos que Fran Pomares no nos regale el fin de semana uno de sus estupendos trabajitos sobre la duquesa. En fin. Bueno, el periódico El Mundo también lleva otro tema en portada, lleva el 34% de los trabajadores españoles ganan menos de 645 euros. Dice, solo el 0,7% de los asalariados ingresa más de 6.500 euros al mes. Dice, repatriada a España una doctora que se pinchó tratando a un enfermo de ébola en Mali. Y lleva el texto este de Mariano Rajoy, que dice, España, relato de un cambio. Pero claro, tiene su gracia que en el mismo texto en el que Mariano Rajoy se felicita por pasar del agujero negro de la recesión al horizonte de la España consolidada, que la España del 2015 es mejor que la del 2011, va publicado en un periódico que lleva como tema de portada que el 34% de los trabajadores españoles gana menos de 645 euros. Tiene su ironía la cosa.
estoy viendo, por último, ¿no? El periódico El País, la portada del periódico El País, dice: Mas asume la querella como un estímulo para la independencia, dice el periódico El País. Y explica el periódico que la vicepresidenta catalana dice sentirse empujada fuera de España, que Convergencia cree que ha llegado a Esquerra el liderazgo nacionalista. Dice, aunque un texto también de Andoni Ortúzar, presidente del PNV, dice: aunque nos abstuvimos en la Constitución del 78, debemos estar en esta reforma, dice también en el periódico. Bueno, os podéis imaginar, fotografía de portada del periódico El País también, dedicada a la duquesa de Alba, al fallecimiento de la duquesa de Alba, y entonces así el periódico El País también cubre la cuota de este asunto. Claro, es que se nos olvida el otro asunto grande de España. La Pantoja, que va a la cárcel, dice Fran Pomares, dice estoy tentado de este fin de semana de hacer un reportaje sobre esto, dice, pero es que me pone más la Pantoja. Y es lo que dice Caque, dice, anda, la Pantoja a la cárcel, señor, no me des todo lo que pueda aguantar, no sigas apretando, dice, Dios aprieta pero nunca ahoga, pues está excediendo un poquito esta mañana. Bueno, basta. Ahora os voy a enseñar las portadas de los digitales para que me digáis si no hay dos mundos completamente diferenciados, porque es una cosa infolible. La alianza de Cospedal y González contra Aguirre aviva la lucha en el Partido Popular de Madrid. El silencio ante la pederastia es un pecado grave de la Iglesia española. Dice otro de los artículos, dice, desde que se conocieron los presuntos abusos de varios sacerdotes contra un menor en Granada, la Conferencia Episcopal no se ha pronunciado sobre el tema. No es un silencio puntual. La pasividad de la Iglesia española ante las denuncias de pederastia de sus sacerdotes es histórica, una actitud que contrasta con la vehemencia con la que actúan en otros asuntos como el aborto, dice Infolibre. El saqueo de Telemadrid. Una empresa controlada por Telemadrid amplió su deuda 4 millones para ayudar al Atlético de Madrid. Y cuando habla de la duquesa de Alba, dice, el 90% del patrimonio de la Casa de Alba está exento de impuestos. La mujer a la que ayer felicitaban todos los políticos. Retratos sin reverencias de la duquesa de Alba. Políticos de casi todos los signos se han deshecho en elogios hacia la duquesa, que falleció este jueves. Pocos han recordado sus pleitos con los sindicalistas, el hecho de que el 90% de su patrimonio esté exento del pago de impuestos, o los argumentos peculiares que dio el socialista Manuel Chávez para nombrarla hija predilecta de Andalucía. Eldiario.es. El juzgado quiere evitar el escándalo de los curas esposados, dice Eldiario.es, en el caso de los abusos sexuales. Los 12 acusados declaran durante este fin de semana para atajar la repercusión mediática. Según fuentes de los juzgados, lo harán como imputados para garantizar sus derechos, aunque no se descarta llamar como testigo al arzobispo de Granada, dice Eldiario.es. Repatrian a España también a una cooperante desde Mali por un posible contagio de ébola. Eldiario.es. Señoritos y jornaleros, la otra historia de la Casa de Alba. La familia de aristócratas ha vivido serios enfrentamientos con el Sindicato Andaluz de Trabajadores, que ha ocupado en 3 ocasiones 2 fincas de los Alba. Hay dos mundos, ¿verdad? We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. Oh,
silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages. Bueno, y así llegamos al final de este programa. Por fin el fin de semana. Por fin podemos descansar de la realidad. Amigas y amigos, Celemín, Maese Ciprés, Javier Crae, Martinelli, Sonia Ballesteros, Hardy Useful, Virginia Rodríguez, Daniel Riquelme, Daniel Beato, Fran Pomares, Caque Rodríguez, José Chu y a otros tantos que se incorporan, ellos que están en directo y os desean que disfrutéis del fin de semana, y tantos otros que se incorporan en diferido y que se suman a la resistencia. Si estás escuchando esto, no estás solo. Que pases un buen fin de semana. Adiós, hasta el lunes. Se lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano. We were taken through the shadows, we were carried through the night. When the sun appeared, my God, my fears of silver melted in the light. And we saw the world with different eyes, and we sang, Estás escuchando Calpe, escuchando.com.